Vale, no soy devoto del cine de acción de los 80, aunque no digo esto con el motivo de desentenderme del tema o algo por el estilo. Me gusta el cine de acción de dicha época, pero debido a ciertas influencias terminé prefiriendo un cine con un enfoque distinto. I've seen things you people wouldn't believe. Igualmente me entretengo con él actualmente. Gracias a dichas películas es que logré interesarme en el mundo del cine y seguir disfrutando de él hoy en día. Mi primer contacto fueron varias películas clásicas de ese género como Depredador, Terminator, Escape de Nueva York, Commando, entre otros. Pero un día junto a mi padre empezamos a ver Duro de Matar y vaya, fue un cambio de perspectiva radical. Desde entonces empecé a apreciar ese estilo de películas que estaban llenos de hombres temerarios y estoicos en momentos difíciles. Tal fue el impacto que mi sueño de crío era entrar en algún cuerpo de seguridad. Pendejadas de niño. Dicho género empezó a popularizarse alrededor de 1983, donde actores como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger serían los líderes de aquella década. Desde dicho año se empezó a ver personajes con una anatomía más formida y robusta. Era tanta testosterona junto a un solo cuerpo que daba la impresión que explotaría en cualquier momento. You son of a bitch. Eso, y sin olvidar aquel estilo bombástico y extravagante con el que se narraba. Comento todo esto a grandes rasgos porque hay un material de un medio completamente ajeno que supo plasmar a detalle ese estilo que se veía en aquel entonces, el manga Hokuto no Ken. A lo largo de 1970, el anime manga gozaba de un estilo único, mostrando series enfocadas a un público infantil y juvenil, con una narración dramática exagerada y en muchas ocasiones pisando lo ridículo. Dicho estilo fue tomado en cuenta para que en la década de los 80 formara parte del manga Hokuto no Ken. Pero era diferente, no era un estilo totalitario que manejaba el anime manga en la década de 1970. Este manejaba un tono más adulto, a pesar de tener temas que otros mangas infantilizaban. Aquí se trataba de una manera más agresiva, estrafalaria, pero extrañamente muy natural. Bebía no solo de un cine estadounidense, sino de un cine asiático de acción que estaba en pleno apogeo, ofreciendo momentos increíbles a nivel de estilo. Y así, con unos referentes bastante definidos, Tetsuo Hara creó a Kenshiro. A principios de 1980, Tetsuo Hara se encontraba finalizando su primer trabajo serializado y publicado en 1982, un manga de título Iron Don Quijote, pero debido a la poca popularidad que este obtuvo en el mercado, fue cancelado a las 10 semanas. Debido a ese resultado, Hara tenía problemas en volver a publicar un nuevo trabajo. No fue hasta que su escritor, Nobuhiko Horie, le sugirió que creara un personaje que utilizara la acupresión, una técnica medicinal tradicional de China que alivia o estimula órganos internos mediante la presión de algunos puntos del cuerpo, como un arte marcial, a lo que accedió y realizó un one shot que saldría en 1983 en la revista Fresh Jump. En esa edición plasmaron a un joven Kenshiro que se enfrentaba a un crimen que no cometió y es perseguido por una organización criminal. A solo un mes, Hara se encontraba publicando la segunda parte de ese one shot, continuando el argumento del primero, y la respuesta tras el lanzamiento de sus pilotos, pues, fue positiva. Ese mismo año le daría luz verde para publicar el manga serializado, pero visto que sería un trabajo pesado, pensaron en agregar a alguien más. Se realizó la inclusión de quien sería el guionista del manga, Buronson. Tras ello, el manga fue renovado casi por completo, cambiando hasta el contexto con el que sus one shot salieron, tomando un rumbo que se desarrollaría con más profundidad y más atrevimiento. Aquí narra cómo una guerra nuclear arrasó con el planeta. Todo se volvió desértico, desolado, un yermo donde las probabilidades de sobrevivencia son casi nulas, dejando solo a los humanos en esa situación. Kenshiro es un hombre que sobrevive no solo a las consecuencias naturales, sino a las actitudes y acciones violentas de los que abusan de los más débiles. Como verán, el joven Kenshiro fue reemplazado por uno de mayor edad, un personaje estoico que trae a cuesta un pasado traumático, que como muy bien dije antes,
Estos son elementos que se desarrollarían con el paso del tiempo, además de agregar un mundo posapocalíptico y fundamentos que enriquecerían el proceso narrativo. El resultado de esto fue muy importante en la historia del anime manga, ya que Hokuto no Ken crearía muchos de los principios con el que se rige el género shonen, viéndose desde series populares de antaño como Dragon Ball, Senseiya, JoJo Bizarre Adventure, hasta series más actuales como Naruto, Bleach, entre otros. Hasta el día de hoy vemos dichos elementos en varios shounen y seinen, y son utilizados bien sea para una desconstrucción de la misma o para dejarlo fielmente como una base. Hokuto no Ken se ha convertido en un ícono, un hito que ha inspirado a muchos y que sus resultados argumentales han ido evolucionando con el tiempo, aunque a principio desarrollaría más un estilo. La mayor parte del impacto al principio se lo debe a una estética y un estilo impresionante, ya que inicialmente contaba con una estructura sencilla a nivel narrativo. Seguía lo que muchos denominan la estructura de los 3 actos, un principio muy importante en el guión que ha ido evolucionando y ha sido interpretado de diferentes formas, debido a la ambigüedad y sencillez que este muestra. Hokuto no Ken sigue esta estructura al pie de la letra. Básicamente nos presentan a Kenshiro en una situación o conflicto que es resuelto gracias a sus habilidades marciales, pero la mayoría de veces dejando un resultado no muy agradable para sus personajes. Pero esto es lo que en un principio se buscaba con el manga, ya que como muy bien se conoce, Hara y Buronson son grandes fanáticos de un cine que seguía la misma estructura, no solo por los comentarios que soltaban, sino que sin indagar mucho se notaba componentes que se podían encontrar en otros medios, en otras obras. Lo que hizo tan atrayente en un principio Hokuto no Ken no fue el esquema sencillo con la que este contaba, sino la presencia del mismo Kenshiro y las decisiones, de cómo la caracterización de Kenshiro se imponía ante el poder antagónico, y ver cómo todo concluía en un espectáculo repleto de acción, mucha masculinidad y épica en una sola situación, o sea, de disfrutar de la característica base de Kenshiro, ser un badass. Dicha característica reflejaba las acciones del espectador ante las situaciones extremas e injustas que se presentaban en el manga. A la final se puede interpretar que Kenshiro es la proyección del espectador, aunque no tengamos ese pechit, ya que a pesar de no ser un ingrediente que funcione solo, es el que opaca al resto en un principio, debido a que la respuesta de las acciones de Kenshiro responde más a resolver la situación en sí, o sea, un factor externo, que a mover el conjunto. Estas decisiones no son algo creado desde cero, son impulsadas en gran medida por sus referentes bases. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Mad Max y la filmografía de Bruce Lee. Ambos son un legado en el mundo cinematográfico, específicamente en el género de acción. Estos dos personajes no solo definieron al Kenshiro que se conoce, ya que si recurrimos al paralelismo que hay entre sus obras y Hokuto no Ken, veremos que no solamente comparten los mismos elementos, sino hasta la filosofía que plasma cada uno de ellos. Si nos vamos a Mad Max, no tanto en su primera parte, sino a su segunda y tercera entrega, podemos presenciar una misma diégesis a lo que nos ocupa en Hokuto no Ken, un bioma desértico generado debido a una guerra nuclear, incluso diseños de los personajes, hasta podemos presenciar que trabaja una misma idea de cómo el débil siempre sufre ante el más fuerte. Es más, si somos curiosos y detallistas, podemos ver en el manga cómo trabaja temas vistos en las 3 películas de Mad Max, de la misma forma y casi con el mismo desenlace. Por parte de Bruce Lee toman su presencia, una presencia devastadora e imparable cuando ésta empieza a moverse. Esta combinación es la responsable de muchos de los aciertos de la serie, pero a la vez de poner un fallo en común que también arrastra, que sus personajes son aburridos. Madre mía, ¿aquí es donde la gente me mata? Me explico. A excepción de Bruce Lee, Max y Kenshiro parecen ser un individuo con el mismo propósito, implicar emocionalmente al espectador en el entorno donde estos dos personajes se mueven. Esto es un método un tanto curioso como raro, ya que se suele sacrificar cierto enlace empático con el protagonista para distribuirlo a los demás integrantes de su mundo. Véase, la primera entrega de Mad Max con el amigo de Max y su esposa e hijo, la segunda con todos los personajes que conforman el refugio, y la tercera con uno de los antagonistas del film y la tribu de niños con la que interactúa a mitad de esta, agregando que su última película Fury Road sigue ese mismo método, donde son Furiosa y las esposas del inmortal Joel las que brillan más. Con Kenshiro es igual, sus amigos, los niños, la mayoría de los antagonistas, todos tienen cualidades y una visión que no tiene Kenshiro. El resultado de las comparaciones entre Bruce Lee y Kenshiro se va más por el control de la crisis, el poder de una fuerza protagónica aparentemente superior a la fuerza antagónica.
Si vemos a grandes rasgos todas las cintas de este hombre polifacético, veremos que siempre tiene el control del conflicto, siempre se mantiene orgulloso de sí mismo y muy poco sufre por la crisis que pasa, así que combinar a Mad Max y Bruce Lee pudo crear un fracaso enorme, pero curiosamente no fue así. Esto, como yo lo veo, otorga a un estudio los elementos que ofrece cada película, porque ¿qué pasaría si sumamos el arquetipo creado por Bruce Lee en un mundo como Mad Max? ¿Cómo reaccionaría? ¿Seguiría de pie y egocéntrico con sus habilidades marciales? ¿Mostraría más interés a quienes le rodea? Estas cuestiones tienen connotaciones positivas, no de manera inmediata en el manga, porque Kenshiro en su odisea en ese mundo descubre que así contando con un gran poder no puede proteger todo lo que desea. Esta es una idea que se ve estancada constantemente, porque como se repite a lo largo del manga, sea donde sea que esté el Hokuto, siempre traerá caos y muerte, no afectando de manera directa al protagonista, sino a aquellos que lo acompañan. Esto es algo que se deja entrever en el primer y segundo arco argumental, pero ya cuando entra en el conflicto entre los hermanos de Kenshiro, dicha idea se vuelve algo más personal, mostrando por completo y enriqueciendo el modelo base por el que se rige la serie. Una debilidad disfrazada de poder. Kenshiro es un hombre que ve cómo otros se enfrentan a sus demonios. Hara y Buronson exploran el mundo a través de los ojos de un individuo sin deseo alguno, mostrándole cómo otros buscan cumplir sus ambiciones o su búsqueda y cómo sufren en el proceso. Ese abismo a la final se proyecta en la piel de otros, ya que Kenshiro es un elemento que actúa cuando el daño ya está hecho, mostrando que todas sus victorias son pírricas, porque para llegar a ese resultado siempre hay un sacrificio detrás. No solo valiéndose de lo que nosotros llamamos héroes, sino de aquellos que nosotros denominamos villanos. Como se indica un poco antes y después de la primera mención del Keion, estos personajes son cegados por una ambición que enmascara un deseo inconsciente, que en su mayoría de veces termina siendo reflejado en otros personajes. Como podemos ver con Shin cuando decide crear su imperio, matando a su paso a quienes se les opone e implantando el terror en su camino. Al final, ese deseo de poder y conquista pierde significado si Yuria, el motor que lo impulsó, se suicida debido a la culpabilidad. Esa sensación de supremacía termina siendo un cascarón vacío que oculta esa impotencia de no poder hacer algo. Y hablando de Yuria, quizás ella sea el ejemplo más claro que describa esa debilidad, no tanto como personaje per se, sino por ese carácter simbólico que ofrece a los demás. En nuestra lectura podemos interpretarla como la cima del poder, aquello que muchos desean o veneran, pero que solo uno tiene la capacidad de comprenderla. Y este motivo da pie a uno de los enfrentamientos más emblemáticos del manga. Todos estos puntos de vista son los que hacen que el viaje de Kenshiro sea atractivo, ver cómo un hombre poco a poco descubre esa imperfección en sí mismo, ya que como dice el manga en reiteradas ocasiones, Kenshiro es un hombre que en el sufrimiento y el dolor encuentra ese impulso que lo mueve, lo hace más fuerte, más sabio. Será un hombre que vagará el resto de su vida en tierras desoladas, castigando las injusticias y el salvajismo que muchos utilizan para sobrevivir.